Para motivar a los panelistas, venía haciéndome algunas reflexiones respecto de lo que está pasando en el Perú. En primer lugar, algunos datos, ¿no? Hay más o menos 3 millones de pequeñas empresas en el país, y una de las grandes conclusiones que hay de los diagnósticos que hay sobre las pymes es que sus gerentes pues carecen de una calificación mínima que les permita crecer, desarrollarse y ser empresas mucho más grandes. En segundo lugar, hay estudios que muestran que Perú es uno de los países con más baja productividad de sus trabajadores, debido principalmente a que la calificación de los trabajadores es bastante baja. Lo tercero es que no solamente en las grandes y en las medianas empresas, sino también en muchas pequeñas empresas, y acá tengo dos personas que me acompañan, tanto Francisco Martinotti como José Miguel Morales, que dirigen empresas que tienen un énfasis tecnológico en sus procesos productivos bastante grande. En esas empresas los robots están reemplazando parte del trabajo que antes hacían las personas. Y hay una pregunta indudablemente que hay que hacernos, es ¿qué hacemos con aquellas personas que salen desplazadas del mercado laboral, ¿no? ¿Qué posibilidades y qué políticas de reconversión laboral habría para esas personas y qué puede hacer el sistema, ¿no? Y eso me lleva finalmente a plantear dos preguntas, ¿no? Una pregunta es, ¿debemos concebir un sistema de formación profesional tal como es ahora, esencialmente escolarizado, o tenemos que pensar en una cosa mucho más amplia, de mayor dimensión, que cubra también gran parte de las necesidades de todos estos trabajadores en servicio, que por un lado, algunos necesitan reciclaje, pero también requerimos formar profesionales técnicos de muy alto nivel de calificación. Y la otra gran interrogante que dejo es la que tiene que ver con el futuro de los institutos tecnológicos, ¿no? En algunos países desarrollados hay una pregunta que se plantea muy constantemente, y es si es que los institutos tal como están concebidos, por ejemplo aquí en el caso peruano, van a poder seguir sostenidamente el ritmo de transformación tecnológica que tienen los procesos productivos, ¿no? Tenemos varios ejemplos de institutos tecnológicos que no han renovado equipamientos pues hace 50 o 60 años. Y tenemos que preguntarnos indudablemente si formarlos con un equipamiento tan desfasado de lo que es lo que actualmente se está utilizando en las empresas, les representa a los estudiantes un valor agregado importante, ¿no? Creo que por ahí van algunas de las preocupaciones, pero estoy seguro que esas preocupaciones van a ser grandemente enriquecidas con la participación de cada uno de nuestros panelistas. Yo quisiera empezar cediendo la palabra a Francisco Martinotti, que nos dé una visión personal, y creo que es una persona con una experiencia muy vasta y conocedor del tema, y que seguramente nos va a enriquecer el análisis que vamos a hacer. Pediría a los tres panelistas que más o menos dediquemos entre 10-12 minutos, de manera tal que alguna interrogante de parte de los asistentes pues podamos contestarla. Francisco. Extraordinaria exposición en la cual ha podido resumir lo que ha significado este análisis por parte de la CAF de lo que ha venido sucediendo en la formación técnica profesional. Y ya habíamos hecho este análisis
y que nos llevó a los industriales peruanos. Ya se hablaba de estos elementos hace 50 años, y es así que la Sociedad Nacional de Industrias cree por conveniente crear una institución que justamente coopere en la formación técnica en el país, y vieron con una visión de futuro qué es lo que se tenía que hacer. Y de ahí todo este involucramiento de los empresarios en la diferente. Bien, entonces, siguiendo un poco con las reflexiones, y veíamos que entonces había que involucrar a los empresarios directamente en el manejo de la institución. Senati, como vuelvo a repetir, fue creada por los industriales, y en la cual la dirección estuvo no solamente en la dirección como tal, sino en toda su estructura y en la planificación. Además, ¿qué otros elementos comenzamos a tener en cuenta? Había que involucrar directamente también a los sectores de las pequeñas y microempresas. Es así, yo que vengo del sector en principio de la pequeña y microempresa, y después nos involucramos ya en el quehacer educativo, y vimos que había que también tomar otros elementos, y tuvimos la suerte de tener la cooperación alemana en aquella época, y el sistema dual lo incorporamos a nuestro quehacer, y es así que la formación de nuestros estudiantes en el Senati se da tanto en la institución como en la empresa, y no con ese afán de que en algunos se entiende capaz como parte de sus prácticas profesionales. No, aquí se involucra directamente en la formación. O sea, el sistema dual se ha incorporado de tal manera que somos y asumimos plenamente esa responsabilidad los empresarios. O sea, nos involucramos en la capacitación misma del estudiante. Y de ahí que somos un ejemplo en América Latina de haber aplicado el sistema dual hace más de 20 años, y que creo que nos ha dado los frutos que esperábamos. El otro elemento interesante de analizar un poco el pasado y el presente, porque después creo que vamos a ver sobre las reflexiones del futuro, y que tiene algo que ver con una de las preguntas que nos hizo Hugo. Y estamos viendo, muy bien, ¿y qué más? ¿Qué ha servido esta instancia de involucramiento con el Senati y el estudiantado y la realidad productiva del país? Y es que la industria peruana, aún con todos los problemas que han existido, ha mostrado en esta apertura un grado de competitividad que ha hecho posible que estemos incursionando en terceros mercados. Y esto por contar con una mano de obra calificada en el sector manufacturero, vuelvo a repetir, porque el Senati cumplió ahí una función interesante e importante. Cuando hablamos de competitividad y por supuesto de calidad, indudablemente que la competitividad no solamente está referida al sector educativo, estamos hablando de la competitividad en general y la parte educativa como el énfasis tal vez más importante. La otra reflexión que me cabe es hacia qué grado de transparencia y de importancia tiene este involucramiento en la formación técnica. Y es que estamos formando justamente para las necesidades que el sector productivo, manufacturero en este caso, o empresarial requiere. O sea, no estamos formando por formar o a gente que después salga a buscar una fuente de trabajo. Tanto es así que la ocupabilidad de los egresados del Senati es más del 70%, que creo que ya es un monto interesante. Y en cifras, entonces, tanto y en cuanto ha permitido esta institución conformada por empresarios, hemos hablado de la currícula, hemos hablado del manejo permanente de ella, en que a cuánta gente se va capacitando o a cuántas personas involucramos anualmente. Y para decir unas cifras, el año pasado hemos permitido que estén estudiando en el CETI más de 350.000 personas. Creo que es un número significativo para el país. Estamos descentralizados en todo el Perú, estamos en 82 localidades. Y siempre vinculando al empresario, a la empresa, con la parte educativa. Pero esto fue lo que ha significado, pero el Senati es una isla en este mar de necesidades. Aquí me cabe mencionar, y encontré aquí en el auditorio a alguien que yo siempre le merezco mucho respeto, y me gustaría mencionarlo, y me van a disculpar ustedes, a mi buen amigo que hizo un cambio importante, y esa es la reflexión que quería mencionar, y es que el Senati también estuvo expuesto a los vaivenes políticos del país. Este Senati que hablábamos ahora de ventajas, digamos, de éxitos,
tuvo un problema serio, y es que allá por la década del 70 se nos estatizó también. Dentro de las otras estatizaciones que hubieron, se estatizó. Y pasamos por serios problemas y tuvo que hacerse grandes cambios. Y estos cambios se dieron de la década del 80-90 para encontrar nuevamente a esta nueva institución. Y digo esta nueva institución porque tuvo, y me estoy refiriendo básicamente a Guillermo Salas, a la cual yo le merezco mucho respeto, porque fue uno de los artífices de este gran cambio, como a Jorge Castro, que también están por acá y tengo la suerte de verlos. Gente que dieron un esfuerzo para avisorar qué es lo que se necesitaba a nivel del empresariado, a nivel del aparato productivo peruano, y cómo en razón de ello los empresarios nos pusimos de pie y entrábamos a trabajar. Pero somos en realidad una isla en este océano. Creemos de que esta formación técnica profesional en el país debe ser extendida en todas sus esferas, y aquí el gobierno o el Ministerio de Educación tiene que tener una participación muy importante. Creo que tiene que haber una reflexión seria de lo que queremos hacer, qué es lo que tenemos que valorar, y dentro de esta valoración, cómo el sector privado se involucra directamente en este manejo. Creo que José Morales nos va a explicar ahora un poco de ello. Es parte de todo este quehacer del empresariado privado peruano, que entiende que la educación no es un elemento aislado, sino por el contrario, la educación es un elemento vital, no solamente para nuestras empresas, sino para el país en general. Todas estas reflexiones nos llevan a decir entonces qué es lo que queremos, que era la pregunta que Hugo nos había mencionado. ¿Es realmente la educación técnica profesional está acorde con las necesidades y el desarrollo del país? Creo que no. Creo que hay ahí una deficiencia tremenda, hay un desfase tremendo que tenemos que entrar a tallar. Pero no solamente estará referido a la concepción misma, en la formación técnica, en la formación profesional de lo que debería definirse en el país, sino también una valoración social. Y aquí nos vamos a referir a un elemento que capaz en muchísimas de las cabezas de nosotros está dado. Cuando alguno de nuestros hijos quiere optar por una carrera y le dicen, ok, ¿qué vas a hacer? Ingeniero, abogado, médico. Y a nadie se nos ocurre decirle, oye, ¿por qué no eres un buen soldador, un buen mecánico, un buen emprendedor para tener sus propios negocios también? Porque en el fondo de ahí nace de alguna manera la pequeña empresa que Hugo nos mencionaba al principio. Y es porque los hemos desvalorado al técnico en el país. Cuando alguien estudia una carrera técnica, 2 minutos más, termina un poco desvalorado socialmente, y aquí creo que tenemos que entrar también la sociedad en su conjunto a hacer una reflexión importante. Entonces, un poco para concluir, este estudio interesante para hacernos refrescar la memoria, creemos que nos ha permitido decir cómo fue nuestro Perú antes del 70 y qué pasó después del 70, cómo el empresariado sí estuvo involucrado, qué educación teníamos y cómo liderábamos en América Latina la educación técnica profesional. Y ahí hay una reflexión por parte de los empresarios. El empresariado privado cumplió con esa misión, cumple y avisora el seguir trabajando en su conjunto, porque un país como el nuestro requiere del esfuerzo de todos. Y creo que ahí está dada la cooperación, está dado el apoyo personal e institucional, y hacer posible que existan mucho más CENATIS, existan mucho más escuelas técnicas con ese nivel y ese grado de profesionalismo que creo que debería existir en el país. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Así como has señalado ahora último que requerimos más CENATIS, más TECSUC, ¿no? Y más centros de excelencia que trabajan codo a codo con los empresarios, creo que también es importante y creciente el número de empresarios que empiezan a comprometerse y a trabajar más por la educación. Y uno de ellos es justamente José Miguel Morales, que dirige Empresarios por la Educación y que realiza pues una amplia labor justamente al interior de los empresarios para
para trabajar el tema educativo. Así que, José Miguel, te dejo con la palabra para que puedas hacer el comentario. Muchas gracias a CENACE por la invitación. Haber escuchado la presentación de Diana, bastante importante porque creo que estamos dejando de lado los estudios y el hay que hacer por el hacer. Yo creo que ese es el primer gran paso que todos tenemos que enfrentar. Porque estudios, yo estoy seguro, los que han sido ministros, llegan al ministerio y encuentran cuarto de estudios. Yo creo que ya llegó el momento en que tenemos que ser pragmáticos y ver qué cosas tenemos que hacer e involucrarnos inmediatamente. Y en ese sentido, creo que el hecho de estar sentados acá, los empresarios, con el sector educativo y con el sector internacional, hace que esto se repotencie. Creo que el mensaje que estamos dando los empresarios es que ya se acabó de que los empresarios nos ocupamos de generar las utilidades o los ingresos y los maestros la educación. La educación es un problema de todos. Es un problema del Ministerio de Educación, de los padres de familia, de los empresarios, de los periodistas, en fin, de todos. Y yo creo que ese ha sido el principal aporte del sector empresarial en los últimos 6 o 7 años, que hemos tendido puentes y estamos empezando a caminar. Yo creo que ese es un mensaje importante. Ahora, las cifras de PISA, que todos conocemos, para mí son muy buenas, porque más abajo no podemos ir. O sea, todo lo que hagamos va a ser para arriba. Entonces hay que mirar así las cosas. Yo creo que no tenemos que lamentarnos, sino enfrentar y decir, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Y creo que ese es el mensaje que estamos transmitiendo, ¿no? O sea, esa frase no es mía, sino de un señor ya mayor, don Carlos Plengue, que ya murió. Llegamos a una empresa, esto está tan mal que de todas maneras nos va a ir bien porque más abajo no puede ir. Entonces, creo que ese es el tema y ya quisiera mencionar algunas pequeñas cifras que están vinculadas con el tema de la educación técnica. En el 2010 egresaron 445.000 jóvenes de la secundaria. En el 2011, esos 445.000 jóvenes, solamente 93.000 se fueron a estudiar sin trabajar, ¿no? De esos 93.000, el 60% fueron a superior universitaria y el resto a la parte técnica. 159.000 trabajan, no estudian. 30.000 solamente trabajan y estudian fundamentalmente universitario. Y 163.000 no trabajan ni estudian. Son los pandilleros. Lamentablemente, ese es un tema que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, tenemos que si el 37% no estudia ni trabaja y el 36% solo trabaja, significa de que las cosas no están caminando bien. Creo que, como Francisco, que hay que levantar el sabor en el mundo nuestro de que el ser técnico es algo muy importante. Hoy día las carreras técnicas, y que me disculpen los abogados, yo también soy abogado, no más abogados, por favor, no más. No quiero competencia, pero fíjense. Fuera de bromas, creo que es lamentable que después de 6 o 7 años un profesional de abogado esté manejando un taxi. Creo que si ese señor hubiese seguido una carrera técnica, sería hoy día un excelente electricista, un excelente gafitero. Y lo que decía Francisco, yo tengo el hijo de un amigo mío que dijo que quería ser electricista, casi lo matan, ¿no? Pero el chico se puso de electricista y hoy día da unos servicios que cobra más que cualquier ingeniero, porque ahí están los puntos. Yo veo hoy día que Lima y el Perú en general, las construcciones están creciendo enormemente. ¿Quién va a darle servicio a esas construcciones? O sea, ¿quién va a dar servicio? Se malogra una cañería, se malogra una conexión eléctrica. Entonces, yo sí creo que hay que fomentar a los técnicos.
ni decir, ya lo dijo el general Mora, no doctor, sino general, dijo que se necesitan 30.000 técnicos mineros. Y eso yo sí quisiera llevarlo, porque como sí vengo de la actividad minera, creo que ya el Perú creó la masa crítica para que se genere la industria que provea a esta masa crítica del sector minero. Yo saco el ejemplo mucho de una industria que se llama FIMA, que es una gran industria que hace 10 o 12 años que provee la minería hace 50, pero era una sola empresa grande la que compraba todo. Hoy día hay 10 o 6 empresas grandes. Entonces, FIMA hoy día exporta a la China. O sea, la tecnología peruana se exporta a la China. Y así como FIMA hay varias de estas cosas. Entonces, yo sí creo que la cadena productiva, el clúster, como se dice, es una forma muy sencilla y muy clara de aprovechar una situación que nos ha dado la naturaleza. Las minas están en los Andes en el Perú, no están en los Andes en Colombia, están muy pocos, están en los Andes peruanos. Aprovechemos esa oportunidad para que con el fruto de eso generar mejores técnicos, crear, por ejemplo, en Arequipa, que sea pues el Silicon Valley del Perú, empezar a buscar en Trujillo, o sea, tenemos para desarrollar, porque la gente nuestra se desarrolla muy bien. Yo para terminar, porque en fin no quiero agobiarlos, pero sí quería decirles que en un estudio presentado por el portal Trabajando.com Perú, sobre las carreras que se han convertido en las más solicitadas por las empresas peruanas en el año 2003. La primera, administración de empresas. La segunda, contador general o contabilidad. La tercera, marketing. La cuarta, ingeniería industrial. La quinta, telecomunicaciones. La sexta, economía. La séptima, computación e informática. Octava, administración de negocios internacionales. Ventas y publicidad. Gastronomía y cocina. Esos son los que se están buscando hoy día en el Perú. Entonces, tenemos que trabajar para que eso exista y tener la realidad. Si se van a construir las carreteras que se van a construir, necesitamos técnicos que se ocupen de las carreteras. Si se van a construir lo que se está construyendo de inmuebles, como le decía, ese es otro progreso. Y bueno, y estoy también en el sector agroexportador. Y en el sector agroexportador, hoy día, un regador no usa ni bota de jeve ni lampa. El regador se sienta detrás de una computadora y empieza a mezclar los fertilizantes que necesitan y abre las tomas que se necesitan desde la computadora. Entonces, estamos cambiando. Tenemos que pensar qué va a pasar el año 2020. O sea, tenemos que preparar a toda esta gente en el 2020. Se está hablando de inversiones de 60, 70 mil millones de dólares en infraestructura, del mismo monto en minería, en agricultura menos, pero si no tenemos técnicos agrarios, si no tenemos técnicos agropecuarios, industriales, no vamos a poder sostener el crecimiento. O sea, como decía el general Mora, 2% del PBI es mucho. Y Corea, y esto para terminar, el año 2008 me tocó a mí presidir la reunión de la cumbre de la PEC del sector privado y se presentó el administrador de los bienes del sultán de Brunei y dijo en público, cosa no es secreto, yo me equivoqué, así, porque Brunei el año 2000, en 1998, era el primer ingreso per cápita del Asia. No invertí en educación y esa no inversión en educación me pasó del 1 al 10 en 10 años. O sea, lo dijo delante de todo el mundo. Entonces, yo creo que no hay que... La pólvora ya está inventada. El Perú tiene que volcarse a la educación y, sinceramente, creo que a la educación técnica. Yo, con el general Mora, tuve mis pequeñas discrepancias con la discusión de la ley universitaria, porque yo sí creo que el CENEACE
es nuestro, existe, y lo que tenemos que hacer es levantar instituciones que ya están listas, no crear más instituciones. En el Ministerio, yo quise firmar un convenio con el Ministerio en la época del gobierno anterior, y entre Empresarios por la Educación y el Ministerio, un convenio general, no era y no lo pude firmar. La gente de Fe y Alegría, que vienen trabajando cuántos años haciendo un bien a todo el país, tiene que renovar sus convenios y le toma 9 o 10 meses de renovar un convenio. Entonces, para sacar una certificación o una acreditación, tenemos que ver alguna forma también de, como dije hace poco, sacar un hacha, cortar un poco las trabas burocráticas y también darles una mejor educación a las personas que tienen que resolver los temas. Y por último, ya volviendo a lo que me es hoy día muy querido, que es la educación básica, con el perdón del tema, creo que tenemos que, a los buenos maestros, si los nombramos directores, educarlos en gestión para que puedan gestionar bien su colegio. Pero si no, vamos a tener un mal director y perdemos un buen maestro. Con eso quería por ahora dejar las cosas ahí, pero creo que hay que pensar en el 2018, 2020, y en ese sentido los técnicos, hoy día hay que levantar la profesión de los técnicos, porque ellos son los que nos van realmente a ayudar y a crear la riqueza que todos necesitamos para que el país siga saliendo de la pobreza, que es el interés de todos nosotros. Muchas gracias. Seguramente, me imagino, analizando estos comentarios, pero también desde el punto de vista de la certificación de competencias, que es uno de los temas fuertes a los que ha hecho referencia Diana, ¿no? Dejo con ustedes a Facundo Pérez. Pero es que quizás empezar con una cita. Hace poco, unos días, el concepto cobertura y el concepto calidad tienen, obviamente, digamos, son las dos variables fundamentales, pero pocas veces se habla del concepto acceso, que es, digamos, el que hace el enlace entre la cobertura y la calidad, ¿no? Es decir, en el estudio sale que en América Latina se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la cobertura, pero que la asignatura pendiente, el tema del futuro, es el de la calidad. Pero el acceso, que es un concepto intermedio, que yo considero que articula el tema de la cobertura a la calidad, yo creo que es el paso previo, es decir, conseguir realmente que sea accesible a la mayoría de los pobladores de Latinoamérica, la región más desigual del mundo, la educación de calidad y en particular la educación técnica, la educación superior tecnológica y técnico-productiva, que es probablemente la de mayor necesidad en términos de mejora en los próximos años, ¿no? Para preparar un poquito los comentarios, yo he dividido en 4 bloques la exposición que me tocaba hacer sobre el estudio que nos ha presentado Diana, ¿no? Que yo sí creo que es muy útil, ¿no? Creo que es un estudio que obviamente actualiza muchas de las cifras que en el imaginario colectivo aparecen en los diagnósticos, pero es importante cuantificarlas, concretarlas y hacer referencias específicas y comparativas entre los países, porque eso nos va a ayudar a, digamos, a construir las propuestas a futuro, ¿no? Sobre el sistema educativo, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las propuestas? En la idea de intentar aterrizar un poquito el estudio a la realidad que vivimos, ¿no? Hay un tema pendiente que es planteado desde hace varios años por el Consejo Nacional de Educación, que es la articulación entre niveles y modalidades del sistema educativo. La Ley de Educación Superior, el congresista Mora nos ha hablado de la ley universitaria. En su momento, antes de que esta ley fuera aprobada por la Comisión de Educación y pasara al Pleno, se hablaba de la posibilidad de una ley de educación superior a propuesta del Consejo Nacional de Educación. Esta ley de educación superior yo creo que ayudaría justamente a articular una buena parte de los elementos del sistema educativo, en este caso el subsistema de educación superior, ¿no? Y a definir de una vez por todas dónde están los centros de educación técnico-productiva, si en educación básica, si en educación superior, si en gestión en la parte de educación básica, en titulación en educación superior o más bien al revés, en fin, y articular la educación superior tecnológica y pedagógica con la educación universitaria. Ese sería el principal, digamos, baluarte para conseguir o para dar un paso desde lo público
hacia la revalorización de la educación superior mal llamada no universitaria, que decía el congresista Mora. En segundo lugar, el tema de la articulación del sistema educativo, y esto lo cita de manera muy clara el estudio, del sistema educativo con otros sectores, el sector, digamos, que define el tema laboral, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y los sectores productivos en general, que son los receptores de esas personas que tienen un nivel de cualificación determinada. Y ahí es donde está la clave. Es decir, hay iniciativas que ya están en marcha, todavía incipientes, todavía tímidamente desarrolladas, como digamos, la construcción de un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Sistema nacional que después sea un instrumento para articularse justamente con la realidad de otros países. Es decir, organizar cuáles son los niveles de cualificación que en una empresa están perfectamente definidos, normalizar esa situación, asociarla a unos determinados estudios para poder articular el mundo de la educación al mundo del trabajo, ¿no? Y que obviamente eso tenga unas conexiones. Organizar el sistema educativo en lo vertical, entre niveles y modalidades educativas, y en el plano horizontal desde el sector educación a otros sectores. Un sistema nacional de cualificaciones profesionales, aquí hay que citar, por supuesto, a la OEI y al Ministerio de Educación en una propuesta compartida que están desarrollando con el Ministerio de Trabajo, ¿no? En el marco del proyecto Eurosocial. El marco normativo, la arquitectura, digamos, que desde el ámbito del Ejecutivo puede impulsarse. Yo creo que aquí ya hemos citado la Ley de Educación Superior, pero hay otras dos leyes que yo creo que resultan fundamentales. La modificación de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Todas las instituciones de educación superior tecnológica, menos las pedagógicas, pero también hacen una crítica desde dentro de las instituciones, desde las instancias promotoras, desde los niveles regionales, desde las empresas privadas, de los contenidos y de los alcances y, sobre todo, más que de la ley, del reglamento de la ley, que es, digamos, primero una ley excesivamente reglamentarista y un reglamento que ya, digamos, define hasta los pasos más ínfimos, ¿no? Llevando o convirtiendo en ridículo el concepto de autonomía, ¿no? Esto es un tema fundamental. Y después, digamos, los hacedores fundamentales de los procesos educativos, le guste o no le guste a muchas personas, son los docentes. Tenemos que trabajar una ley del servicio docente para educación superior. Y la llamo así porque la idea es justamente la de que en el caso de educación superior, a diferencia del caso de la ley de reforma magisterial para educación básica, esta ley de educación superior, ley del servicio docente, incluya aspectos que tienen que ver con los docentes contratados. Interesa mucho más, en el caso de la educación técnica particularmente, que los docentes tengan entradas y salidas del sistema educativo, que puedan funcionar a la vez como trabajadores, como expertos, como ingenieros en una empresa, y que esa experiencia del día a día, de su ejercicio profesional en la empresa, la vuelquen sobre o dentro del sistema educativo. En la segunda de las dimensiones tiene que ver con el rol de las empresas. Hay una teoría nueva que se llama, que digamos va más allá de la responsabilidad social corporativa, que es la teoría del valor compartido. Son Porter y Kramer, las dos personas que la han desarrollado, los mismos que trabajaron fundamentalmente este tema, ¿no? Entonces, esta teoría del valor compartido lo que afirma de manera fundamental es que el éxito empresarial está indisolublemente asociado al bienestar de la población, de la comunidad en la que se ubica una actividad empresarial. Y entonces, esto cambia un poco el paradigma de la responsabilidad social corporativa como el resto de la división que reparto, y más bien lo convierte en un centro del quehacer de la propia empresa, ¿no? Lo ubica en otro plano completamente diferente. Entonces, el rol de la empresa es fundamental en el desarrollo de la educación superior tecnológica y técnico-productiva. Hace poco, el ministro de Educación hizo una presentación del modelo, o por lo menos de la primera parte del modelo para el desarrollo de las alianzas público-privadas, y ha presentado como iniciativa, ha puesto, digamos, sobre el tapete a 5 institutos superiores tecnológicos. Pero ¿qué concepto de alianza público-privada necesitamos para mejorar la calidad de la educación técnica? Y ahí es donde puede haber, efectivamente, diferentes posiciones. La idea no es, desde mi punto de vista, claro está, entregar a los privados la gestión de los institutos públicos, porque entonces esa vía ya existe y ya es posible. Puede haber iniciativas privadas desarrolladas de manera particular y el sistema educativo lo que tiene que hacer es autorizarlas.
sino se trata de fortalecer las capacidades de lo público a través de lo privado o desde lo privado. La idea de la alianza público-privada es justamente que las fortalezas de ambos se multipliquen, se sumen, se integren y las debilidades, digamos, mengüen, ¿no? Se minimicen o desaparezcan. En tercer lugar, casi para terminar, Hugo, la gestión de la educación técnica y la formación profesional. ¿Qué pasa con las instituciones educativas donde se entrega realmente, digamos, el valor agregado que supuestamente debe tener la educación al usuario del servicio? Ahí es donde hay que hacer, yo creo que una revolución mayor, ¿no? Desde mi punto de vista, y aquí sé que hay, digamos, corrientes diferentes, es necesario ampliar las competencias de los institutos hasta el momento de la inserción en el mercado laboral. Ya hay cierto nivel de obligatoriedad de hacer seguimiento a los egresados, pero ese seguimiento a los egresados es un concepto difuso que todavía no logra, digamos, volver a la institución educativa en términos de políticas internas para mejorar la calidad de la gestión, para mejorar la pertinencia de la oferta educativa, ¿no? Llevar la capacidad de gestión de las instituciones educativas hasta la inserción en el mercado laboral obliga, en el mejor de los sentidos, a articular los institutos con las empresas, articular los institutos con el sector productivo de referencia, sea público o privado, en el entorno en el que se desarrolla. Y esto nos lleva a otro tema fundamental desde mi punto de vista, que es el modelo de gestión. Un modelo de gestión de las instituciones educativas articulado al modelo de desarrollo local. ¿Qué se ofrece en un instituto? Tiene que tener relación con lo que se produce o se puede producir en la zona en la que está el instituto, ¿no? ¿Con quiénes me relaciono? Con aquellas instancias que tienen algo que decir en aquello que yo estoy formando y formo lo que las instancias, las empresas necesitan. Ese es un poco el asunto, ¿no? Es decir, una mayor capacidad instalada de gestión de las instituciones educativas, ¿no? Y después, un rol creciente, a pesar de la dificultad y de la debilidad actual y de los escándalos que estamos viviendo en el ámbito de las regiones, yo soy un ferviente y poderoso creyente de la idea de que hay que fortalecer la capacidad de gestión de las regiones, en materia de educación técnica en particular, justamente porque es el ámbito en el que se articula justamente a la aplicación del desarrollo en las realidades específicas, ¿no? Y por último, en relación a la acreditación, ¿no? Quizás antes responder una pregunta, yo soy también partidario de la idea, y lo veremos esta tarde en una de las experiencias del Centro de Formación de Mallares, de desescolarizar la educación técnica, de sacarla de la institución educativa, entendida esta como los 4 muros, ¿no? Como los 20 años que lleva un director buscando financiamiento para el cerco perimétrico. ¿Ya? Y cuando lo consigue justamente aislar a la institución educativa de su entorno. Y por último, como decía, en relación a la acreditación, a diferencia del licenciamiento, tiene que ser mucho más flexible. El licenciamiento tiene que ver con el control, con la medición, como dijo el congresista Mora, de esas condiciones básicas de calidad. Y la acreditación tiene que estar adaptada a unos estándares comunes para todos, pero también tiene que medirse en relación a la misión de cada institución, y esta puede ser diferente. Puede haber instituciones que están más orientadas a la innovación, a la investigación, y entonces indicadores que tengan que ver con la creación de patentes serán más importantes, y otras instituciones de educación superior, también tecnológica, no solamente universitaria, cuya vocación, cuya misión esté más orientada al tema de la profesionalización de la docencia. Y en este sentido, la acreditación tiene que proveernos de estándares que sean un poco más flexibles, un poco indicadores que sean más abiertos, por lo menos en alguno de los componentes de los indicadores, ¿no? Estamos embarcados, y lo dice la ley universitaria recientemente aprobada, en una modificación de la ley, en una reorganización del SINEASE. La idea es que se modifique la ley para dar cabida justamente a este tipo de manifestaciones, para introducir los incentivos, ¿no? Por ejemplo, para que el Sistema Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación de la Calidad de la Educación tenga mayores capacidades de hacer propuestas de políticas en el campo de la calidad, que se institucionalice y regularice la relación entre el Ministerio de Educación y el SINEASE y viceversa, ¿no? Que herramientas como el proyecto Procalidad justamente tengan un espacio para desarrollarse en toda su magnitud. Dejo algunos temas, pero pues, muchas gracias. Bueno, agradecemos a los comentarios que han hecho los 3 panelistas, creo que han sido muy ricos. Estamos atrasados un poco en el programa, y entonces a fin de un poquito de tiempo, lo que quería plantearles es la posibilidad de trabajar solo 2 preguntas
en lo que resta del tiempo, dos preguntas, una dirigida a Diana y a la otra dirigida a Francisco y a José Miguel. Empecemos con la dirigida a Diana y a Francisco, que tiene que ver con la certificación. En función de la experiencia y de lo que ustedes han podido observar en América Latina, en el mundo, ¿cuáles creen ustedes que son las claves que hacen de un sistema de certificación de competencias un sistema exitoso? En la experiencia que tenemos y en lo que pudimos observar con el estudio, hay yo creo que para mí 3 factores fundamentales. El primero es la participación de los diferentes estamentos de la sociedad, es decir, que se conforme un órgano rector de ese sistema de certificación de competencias que sea tripartito, es decir, en donde participe el gobierno, en donde también tengan participación las empresas como empleadores y en donde tengan participación los trabajadores. O sea, es, digamos, la creación de ese escenario de diálogo social en donde se llegan y se establecen esos acuerdos, digamos, clave para luego determinar cuáles son esos perfiles que se quieren normar o cuáles son esas competencias, digamos, que se quieren estandarizar. En segundo lugar, y digamos partiendo de eso, es la diferenciación, o sea, la identificación de los 3 niveles que van a participar en el sistema. Digamos, una vez establecido este nivel rector tripartito, establecer la participación por sectores de las empresas que son, obviamente, digamos, empresas y gobierno, y digamos, de los 3 también, empresas, gobierno y empleadores, quienes van a definir por sectores productivos cuáles son esos perfiles y cuáles son esas competencias asociadas a esos perfiles. Entonces, digamos, como que lo que sí vemos es que trabajar a nivel nacional en cosas, digamos, muy abstractas y muy generales no es muy eficiente. Trabajar, digamos, a nivel sectorial, o sea, primero, digamos, se puede empezar a trabajar en pilotos a partir de sectores productivos. Eso es un poco, digamos, lo que queremos ver con lo que vamos a empezar a trabajar, lo que comentaba con la cooperación coreana, pero digamos que lo que vimos en el caso que analizamos en Panamá fue mucho más eficiente empezar a trabajar en sectores productivos y luego, digamos, esa experiencia empezar a replicarla en otros sectores de la economía. Y un tercer punto es todo el tema, digamos, de evaluación y aseguramiento de la calidad, que lo que sí vemos de las experiencias exitosas es que cuando estas instituciones que evalúan y certifican son independientes, el sistema es mucho más eficiente y mucho más creíble. Digamos, o sea, porque aquí lo que queremos lograr es establecer, digamos, un catálogo de perfiles que obviamente sea valorado por el mercado laboral, porque si no, no tendría ningún sentido. O sea, obviamente, digamos, lo que pretende ese catálogo es generar, pues, una transparencia y que el mercado laboral precisamente, digamos, lo adopte. Lo que mencionaba Facundo, digamos, es como esa vinculación entre la formación y entre el mercado laboral. Entonces, digamos, como que en la medida en que se tengan instituciones de evaluación y certificación independientes, obviamente, pues el modelo es mucho más creíble y por ende eficiente. Un par de cosas para completar. O sea, en ese sistema, digamos, nacional que yo he llamado, porque así se llama el proyecto Sistema Nacional de Cualificaciones, el proyecto al que yo he hecho referencia, la certificación de competencias al individuo es uno de los elementos. A lo mejor estamos hablando en paralelo de 2 cosas, ¿no? Una cosa es la certificación de competencias para competencias laborales a partir de un desarrollo empírico o formativo de esas competencias que sirve para justamente el reconocimiento laboral y doblemente, digamos, en segundo plano o en un plano paralelo para la continuidad o para la reincorporación al sistema educativo de esa persona. Y otra cosa es el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales o de Certificación, el marco de competencias, que tiene varios nombres, y yo ahí en ese plano comparto efectivamente toda la opinión de Diana. Añadiría 2 cosas, ¿no? Creo que en el caso peruano, por la diversidad del país, de regiones naturales, de diferentes niveles de economías, por las brechas que existen en general en América Latina, podríamos decir que es común, el enfoque territorial
hay que meterlo de alguna manera. Es necesario hacer diferencia o aplicaciones diferentes del mismo modelo, pero aplicaciones diferentes en realidades diferentes, con vocaciones productivas diferentes, con tejido organizativo y empresarial completamente diferente, ¿no? No es lo mismo la organización empresarial en Arequipa que en Huancavelica, es obvio, ¿no? Y eso necesita intervenciones diferentes, ¿no? Y en la aplicación de este Sistema Nacional de Certificación de Competencias o de Cualificaciones Profesionales, esa variable habría que añadirla. Gracias. Muchas gracias. Ahora las preguntas dirigidas a nuestros amigos empresarios. La pregunta es la siguiente. En realidad hablamos mucho de una necesidad de fortalecer la relación entre la empresa y la formación profesional, la educación superior en general, ¿no? Pero en la práctica hemos avanzado muy poco. Y la pregunta que formulan los asistentes es ¿qué tipo de puentes pudiesen ser mucho más efectivos que los que hemos utilizado hasta este momento para realmente hacer que el trabajo de formación de técnicos, de profesionales, sea un esfuerzo mucho más cercano entre la empresa y los centros de formación? Yo primero quería un poco, si me permites, hacer un pequeñísimo comentario sobre el tema de la certificación. Yo comparto lo que dice Diana perfectamente. Creo que tiene que haber una instancia tripartita en el tema de la certificación donde esté tanto el gobierno, el sector privado, que tenga que justamente involucrarse en ello. Pero comparto plenamente con lo que se ha dicho, que tiene que bajarse también a los estamentos regionales. Y sobre todo en un país tan diverso como el Perú, en la cual hay el empresario del norte totalmente diferente al empresario del sur, el de la costa, el de la sierra y el de la selva. Entonces, por lo tanto, con estas particularidades, ese tipo de certificaciones en involucramiento de los estamentos, tiene que haber entonces estas diferencias. Y acerca de cómo, yendo a la pregunta en sí, cómo estaríamos involucrando cada vez más al empresariado en este proceso, yo diría que parte primero de las propias iniciativas del sector privado. Creo que el sector privado ya ha dado respuestas y está dando respuestas claras sobre el tema. No solamente lo de la Sociedad de Industrias, sino lo que José Miguel dirige, y que es justamente esta relación empresa del sector educativo. Y aquí creo que tiene que haber también un comportamiento desde las regiones. Hasta dónde, y ese componente no se da con mucha claridad. La necesidad de la formación técnica está a lo largo y ancho del país, y en ese sentido nos gustaría como también desde la propia municipalidad, el núcleo más elemental de una organización política como es la municipalidad tiene que involucrar al empresariado en este proceso educativo que va más allá de una educación técnica, sino también, como hemos visto otras experiencias, como en Finlandia o en Suecia, donde de la educación primaria también hay un involucramiento del sector privado. Entonces, es que no hay que sentarnos aislados. Hoy ya se ha comentado, y creo que con mucha certeza, los procesos educativos no son aislados, el empresario por un lado, el país por el otro. No, creo que estamos involucrados con un complemento mucho mayor, y en este involucramiento creo que tiene que haber en todas las instancias. Entonces, para llegar a eso, justamente para que cuando el estudiante entre ya a una formación técnica, encuentre el espacio de trabajo que es el que se requiere, que es el que generará no solamente bienestar, sino generará riqueza al país. Lo que se viene diciendo, y es lo que tenemos nosotros como nuestro hierro, puede ser en el corazón, tenemos que trabajar fuera de Lima, con el perdón de los limeños. El progreso del país está fuera de Lima. Y entonces hemos empezado a trabajar desde Empresarios por la Educación. Estamos en 23 regiones. Hemos tenido la suerte, al comienzo nos decían que queríamos privatizar la educación. Ya se entendió de que lo que queremos es colaborar en el beneficio de los maestros. Hemos podido, con las regiones más disímiles, con todas hemos trabajado bien, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque todos queremos mejorar la calidad del país. Y en ese sentido hemos tenido una respuesta muy grande. Hemos llegado a casi 90.000 maestros
fuera de Lima, creo que son como 200 y pico mil los que hay fuera de Lima, pero más que nada el mensaje es integrador. Tenemos que ir preparando, lamentablemente, desde los niños, porque estamos hablando de la educación técnica, pero tenemos, yo les puedo dar un solo ejemplo, Antamina, con nombres y apellidos, requería 300 trabajadores del menor nivel y convocó y llegaron 1.300. Les presentaron 4 preguntas básicas a las 1.300 personas para que las resolvieran por escrito. 32 personas contestaron las preguntas. Es pues terrible para ese muchacho que durante 12 años ha asistido al colegio en las zonas pues altoandinas donde llueve, trueno, hay ¿cómo se llama?, granizo, que al final del día, cuando ya culminó su ilusión, ya que terminó, se presenta y no puede absolver un cuestionario de 4 preguntas. Eso es para rebelarse y poner dinamita. Yo creo que ese es entonces, eso es lo que tenemos que nosotros que entender que existe. Así es. Y entonces, no es que sea yo un apologista de Sendero, ni mucho menos, pero pero es pues, estamos creando las bases para esta frustración, cuando lo que deberíamos hacer es que de los 1.300, no 1.300, pero 1.000 por lo menos hubiesen contestado la pregunta. Entonces, creo que el trabajo es a largo plazo. Lo importante es que estamos todos haciendo algo hoy día. Yo creo que ese es el mensaje que ya se empezó a hacer. Hay la preocupación de todos los sectores. El tema educativo hoy día es un tema que ya se ve a nivel nacional. Nosotros, en la campaña anterior de los gobiernos regionales, pusimos unos textitos que decía: si tu candidato no sabe de educación, cambia de candidato. Y así lo hicimos, o sea, y con toda franqueza sirvió muy bien. para poner esto en el tema de los políticos, porque claro, el político lo que quiere es que se construya un edificio, pero capacidad y calidad, que es lo que necesitamos es calidad, y hay que, para tener calidad, a los maestros hay que apoyarlos, gente abnegada hasta el 100%, gente que duerme a 4.000 metros de altura, en un frío espantoso, y que en la selva le toma llegar 3 días a su lugar de trabajo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas tenemos que apoyarlos, hay que capacitarlos, y viene el tema de la acreditación, porque esos maestros fueron a un instituto pedagógico y resulta pues que no le dieron nada. Entonces la frustración viene desde arriba, y ese es el cambio radical que hay que hacer hoy día en el Perú.